En la clase de hoy les voy a mostrar cómo se construyen las oraciones interrogativas en inglés. Las oraciones interrogativas es lo que se llama questions o preguntas. Primero que nada tenemos que saber que para pasar una oración de afirmativo a negativo, perdón, de aseverativa a interrogativa, o para formular una oración interrogativa, necesitamos siempre de un verbo auxiliar, a menos que el verbo principal sea el verbo to be, que es ser o estar. Si es el verbo to be, entonces no necesitamos un verbo auxiliar. Para todos los demás casos sí se usa un verbo auxiliar. Ya sea tomamos prestado, seguimos utilizando el verbo auxiliar del tiempo verbal compuesto, si se trata de un tiempo verbal compuesto, por ejemplo, yo estoy yendo, ¿verdad? El gerundio. Estoy yendo. El verbo estar es un verbo auxiliar. Mantenemos ese verbo auxiliar si queremos pasar eso a una pregunta. Ahora, si no es un tiempo verbal compuesto, entonces utilizamos el verbo to do como verbo auxiliar. En el caso del futuro, como es un verbo auxiliar compuesto porque utiliza el verbo auxiliar to will, se sigue utilizando el verbo to will. ¿Bien? Pero para no marearlos más, vamos a ver los ejemplos donde aquí vamos a entender bien cómo se hace. La primera oración es He is eating. He is eating. Él está comiendo. Es el tiempo verbal present continuous, ¿sí? El gerundio. Aquí el eating significa comiendo, es gerundio. Entonces el verbo aquí que está conjugado, que se conjuga, es el verbo ser. El verbo ser está el verbo to be, ¿verdad? Él está comiendo. El verbo estar es el que se conjuga en el español, en inglés también, el verbo to be. Dijimos que cuando utilizamos el verbo to be, no necesitamos agregar un verbo auxiliar. Entonces, la interrogación de esta misma oración sería simplemente cambiar el orden de estas palabras. Pasamos el verbo antes del sujeto y decimos Is he eating? Is he eating? ¿Él está comiendo? Ahora veamos la misma oración pero en otro tiempo verbal. We have eaten. Nosotros hemos comido. Ahora estamos con un verbo compuesto, ¿verdad? Porque el verbo compuesto ya utiliza un verbo auxiliar. Nosotros hemos comido. We have eaten. El verbo have es el verbo auxiliar propio del tiempo verbal que estamos utilizando. Entonces mantenemos este mismo verbo auxiliar para la pregunta. Solo lo pasamos antes del sujeto, ¿verdad? Y ya tenemos la interrogación. Have we eaten? ¿Hemos nosotros comido o hemos comido? They will go back. They will go back. Aquí estamos utilizando el verbo auxiliar will, o sea que claramente es una oración en tiempo futuro, ¿verdad? Porque will es el verbo auxiliar que se utiliza siempre para el tiempo futuro. Entonces, como ya tenemos un verbo auxiliar que es el verbo will, y go back es el complemento del verbo, ¿no? Al igual que aquí tenemos eaten, ¿no? Go back es retroceder o regresar. El verbo es go back y el futuro del verbo go back es will go back. Mantenemos el mismo verbo auxiliar y preguntamos, lo pasamos adelante del sujeto y decimos will they go back? ¿Ellos van a regresar o ellos van a retroceder? Dependiendo del contexto, ¿no? Go back puede ser retroceder o regresar. El siguiente ejemplo. Aquí tenemos la afirmación en tiempo presente, presente simple. She works hard.
ella trabaja duro o trabaja mucho. El tiempo presente no utiliza un verbo auxiliar, ¿verdad? O sea, el único verbo que tenemos es el verbo trabajar. Y no tiene ningún verbo auxiliar apoyándolo. Entonces necesitamos incorporar, tomar prestado el verbo to do como verbo auxiliar para pasar esto a una oración interrogativa. Si estuviéramos utilizando el verbo to be, como aquí, no precisaríamos un verbo auxiliar, pero como este no es el verbo to be, necesitamos utilizar un verbo auxiliar, to do. Así que colocamos el verbo auxiliar to do antes del sujeto, lo conjugamos en tiempo presente, ¿verdad? Como verbo auxiliar, y decimos: Does she work hard? Does she work hard? ¿Ella trabaja mucho o ella trabaja duro? O sea, pasamos de she works hard a does she work hard. Pasamos de ella trabaja mucho a ella trabaja mucho. Aquí does está en tiempo presente y conjugado para la tercera persona del singular, ¿verdad? Para she does. Por eso tiene la terminación ES. Siguiente ejemplo. He is big. He is big. Como aquí el verbo es el verbo to be, ¿verdad? Que es este, no necesitamos agregar o tomar prestado un verbo auxiliar. Simplemente lo pasamos antes del sujeto para convertir la oración en una pregunta. Y tenemos: Is he big? ¿Él es grande? Pasamos de él es grande a él es grande o es él grande. Y la última, también tenemos el verbo to be. Recuerden que el verbo to be en tiempo presente para la primera persona del singular, para I o yo, se conjuga am. I am, you are, he is, ¿sí? Como estamos utilizando el verbo to be, no necesitamos hacer uso de un verbo auxiliar. Entonces, a la oración I am fast, simplemente le cambiamos el orden del verbo con el sujeto y lo convertimos en una pregunta. Decimos: Am I fast? ¿Yo soy rápido? ¿Yo soy rápido? Acá estamos afirmando yo soy rápido. Y acá preguntamos: ¿yo soy rápido? I am fast. Am I fast? Veamos otra vez las seis oraciones. He is eating. Is he eating? We have eaten. Have we eaten? They will go back. Will they go back? She works hard. Does she work hard? He is big. Is he big? I am fast. Am I fast? Aquí solamente hemos visto una oración sola donde estamos utilizando el verbo to do como verbo auxiliar. En realidad, la mayoría de las oraciones, quizás que son oraciones interrogativas en inglés, utilizan el verbo auxiliar to do. Por ejemplo, él come mucho. He eats a lot. Does he eat a lot? ¿Verdad? O sea, salvo las excepciones que tenemos aquí, cuando es un tiempo verbal que ya utiliza un verbo auxiliar, o cuando el verbo principal es el verbo to be, con esas salvedades, el resto de los casos debemos utilizar el verbo to do como verbo auxiliar para formular una pregunta